Si podemos regresar un poquito en dónde está la conexión entre servicios y seguros. Julio, cuando hablaste de los servicios que se dan, es en parte por la subaseguración, pero en parte por los servicios que no vienen bajo seguros, dentales, de visión, etcétera, ¿no? Este año, si todo va bien, entre la UNAM y nosotros, vamos a recibir en California por primera vez un grupo de médicos mexicanos que van a trabajar en las clínicas federales, los FQHCs de California, con su licencia médica de México, sin tener licencias médicas de California, bajo un programa especial. 3 años y para regresar, para ayudar a tratar la población latina en estas clínicas, en la Valle Central. Estas clínicas, junto con telemedicina, estos pacientes podrían tener acceso a médicos en México con el seguro médico de Seguro Popular o del IMSS o lo que sea, si tienen derecho, porque esto podría pagar al médico en México por lo que está haciendo con el paciente en California. Me gustaría pensar un poco en cómo ven, las descripciones han estado focalizadas sobre todo en lo que ha pasado. Ahorita, ¿qué podría pasar? ¿Qué flexibilidad necesitamos para poder avanzar? No sé si quieres primero sobre el asunto de los seguros. Sí, es un tema complicadísimo. El sistema de salud en ambos lados no nada más está altamente fragmentado en instituciones, en poblaciones, sino también geográfico. El sistema americano es muy federalista. Cada estado tiene sus reglas. Y sus licencias y todo. Complicadísimo. Sí. Entonces, uno de los problemas que tiene la portabilidad es la cantidad de regulaciones que hay. Para que una institución mexicana venda un seguro en Estados Unidos, no tiene que hacerlo por estado. Luego tiene que entrar una serie de regulaciones muy importantes. Por eso lo que mencionaba en el caso de 1996 se hizo a través de una figura de consulados donde estrictamente hablando no estaba vendiendo un seguro en territorio americano, pero una serie de cosas. El tema de telemedicina que se mencionaba, aún la telemedicina dentro de Estados Unidos tiene regulaciones muy fuertes para dar prestación entre estados. Creo que hay una gran oportunidad, sobre todo con el comercio electrónico, ahora que se está digitalizando grandes de los temas de profesión, la interpretación de imágenes, la revisión de expedientes, muchos de los expediente electrónico, médico, etcétera. Todo eso está revolucionado de tal forma que la regulación no está a la par o va a ser difícil que se actualice conforme a las nuevas tecnologías. Creo que uno de los grandes retos y áreas de oportunidad es empezar a entender cómo la regulación se podría ajustar a las nuevas realidades tecnológicas, a las nuevas realidades migratorias y también a las necesidades de cobertura que va a tener esta población que va y viene. Se mencionaba el 1 millón de ciudadanos americanos que viven en México. Todos ellos tienen que regresar. Bueno, en primer lugar, la mayoría de ellos mantienen sus coberturas activas de Medicare, la parte A y la parte B, porque cuando tienen un evento no agudo, regresan a Estados Unidos a cubrirse a 5 veces el precio de lo que se hubieran cubierto en San Miguel Allende. Eso es una serie de rigideces que lentamente yo creo que la lógica económica de costos va a tener que ir resolviendo. Como decías, Estefano, como se ha resuelto en Europa, como se ha resuelto en otros mercados, la integración tiene que suceder, tarde o temprano, pero la lógica económica es muy fuerte. Bueno, en primer lugar, me parece sensacional lo que acabas de decir, porque creo que es el tipo de flexibilidad. California sí es el estado líder y más innovador en flexibilizar algunas de estas reglas. Es el único estado de Estados Unidos donde un asegurador en California puede, de hecho, pagar por servicios brindados en México. Y se usa para muchos, no nomás por los costos, también por la aproximación o la accesibilidad cultural de los servicios. Entonces, de hecho, hay aseguradoras en California, y es el único de los 50 estados que permite eso, que te permiten o te venden un plan mucho más económico en términos de prima si usas los servicios cruzando la frontera. Y muchos lo
lo prefieren no solamente por el costo, sino también, como digo, por la compatibilidad cultural. Así es que esto que describes entre las universidades me parecería un enorme paso adelante. Yo aquí también recuerdo una gran innovación, y Roberto Tapia aquí es protagonista de eso, que fue la creación de las Semanas Binacionales de Salud, donde justamente lográbamos una prestación coordinada. De ahí salieron las ventanillas de salud ahora en todos los consulados de Estados Unidos. Entonces hay ejemplos, pero esto en términos de prestación sería algo muy importante. Sí es un hecho que donde tenemos más oportunidad es nuevamente algo que en este debate, en esta retórica tan divisiva que ha habido sobre México, no se recuerda en la población norteamericana. La mayoría de las personas con las que yo interactúo cotidianamente no tienen la menor idea de que México es el hogar de la mayor comunidad de ciudadanos estadounidenses que viven fuera de Estados Unidos. Más de 1 millón de gentes, la más grande en el mundo. No hay ningún otro lugar donde vivan tantos estadounidenses. Y bajo cualquier esquema lógico, la propuesta que ha venido haciendo el profesor David Warner de la Universidad de Texas desde hace varios años, y que ha demostrado toda la lógica económica de permitir el reembolso por Medicare, un poco lo que decías de los ciudadanos alemanes que se van a España y que con eso ahorra el sistema de salud alemán en pagar los costos de sus jubilados, que son los costos más altos en cualquier sistema de salud. Eso sería algo tan lógico. De hecho, aquí en México me enteré ahora que hay una agrupación que se llama Americans for Medicare in Mexico. Hay una organización de ciudadanos estadounidenses que están promoviendo. Hay además una Association of American Residents Overseas que están pidiendo que se haga esto, pero los intereses de los prestadores en Estados Unidos son mucho más poderosos y son los que lo han impedido. Esto sería un ganar-ganar redondo, sobre todo para los pacientes que no tendrían que viajar, sobre todo para cosas que no son tan complejas, para el pagador Medicare, para los ciudadanos que pagan sus impuestos en Estados Unidos y desde luego para los prestadores mexicanos. Los únicos que pierden un poquito son los prestadores en Estados Unidos, pero de hecho ganarían porque se tendrían que volver más competitivos. Este es un caso típico de proteccionismo comercial, donde las regulaciones francamente se vuelven barreras no arancelarias al comercio de servicios. Yo sí estoy a favor de la regulación para proteger los derechos de los pacientes y la calidad de los servicios, pero si hiciéramos eso debería de haber movilidad libre. Entonces ojalá haya más estudios y casos piloto como el que anuncias. Sí, el seguro popular, pensando en los mexicanos, sobre todo los que no tienen documentos, porque aunque yo creo que el Affordable Care Act fue un gran paso adelante, sí tiene una omisión que yo tengo que criticar, que es que explícitamente dejó fuera a los gente no documentada en Estados Unidos. Es decir, de continuar el avance llamado Obamacare, Estados Unidos se volvería un país donde solamente los migrantes no documentados carecerían de aseguramiento en salud, lo cual es una violación de los derechos fundamentales si pensamos que el acceso a los servicios de salud es un derecho de las personas, que no debe estar mediado por el estatus legal de una persona. Ese es un gran defecto. Por eso el Seguro Popular introdujo una especie de seguro de gastos catastróficos para que se ofrece a los mexicanos que no tienen la posibilidad de tener un seguro de ese tipo en Estados Unidos. Lo que queda no cubierto son las cosas más cotidianas, que es el 85% de la demanda. Entonces allí es donde el poder utilizar los centros de salud comunitarios sería muy importante. Entonces creo que hay oportunidades de ser creativos si podemos superar los estereotipos, la demagogia y la retórica divisiva. Bueno, hago una pregunta más antes de abrirlo, porque me parece que lo que ustedes describen, tanto de la diferencia del costo de los servicios médicos de los dos lados, como de los problemas de que cada estado es diferente, etcétera, aplican también para educación. Cuando William estaba hablando de los alumnos mexicanos en la Universidad de California, estabas hablando solamente de los alumnos que viajaron para estudiar. Pero la población más grande en la Universidad de California son los alumnos mexicanos indocumentados que crecieron en California y que están ahorita estudiando en la universidad, ¿no? Y cuando hablamos de la posibilidad del uso de la tecnología
la telemedicina, la teleeducación, obviamente es también muy importante. Una de esas cosas que estoy seguro que mi presidenta y el rector van a discutir mañana tiene que ver con los alumnos de la Universidad de California. Si vienen expulsados, ¿cómo pueden ser recibidos en la UNAM? ¿Cómo podemos, a través de la teleeducación, atenderlos como alumnos de la universidad? Pero yo pienso que esto también podría abrir posibilidades para más colaboración académica, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo ves? A ver, bueno, esa era la otra parte a la que quería ir. ¿Qué podemos hacer para aprovechar algunas de estas diferencias? Y creo que se relaciona con los diferentes niveles en los que hay colaboración o no. Y quisiera ilustrarlo con un ejemplo. Hace unos años, en 2010, fui a una reunión en Pasadena de una cosa ¿En dónde? en Pasadena, que se llama SACNAS, que es el Society for the Advancement of Chicanos and Native Americans in Science. Y fuimos porque estábamos desesperados buscando dinero para un proyecto de astronomía en colaboración. Y fui con colegas de aquí de México, del INAOE, un centro CONACYT, y de colegas de Arizona y de la Universidad de California. Y entonces pensamos que siendo un foro para la motivación y la colaboración de la comunidad hispana en Estados Unidos, pues era una buena idea ir ahí para tratar de emocionar a la gente en la colaboración y tal vez conseguir algo de dinero. Y fue todo un descubrimiento, porque descubrimos un canal que parecía completamente ortogonal a lo que estábamos hablando en términos institucionales de colaboración y de justamente esto que acabas de decir, de que la gente va a estudiar y regresa, porque es una población distinta. Eran migrantes, segunda, tercera generación de migrantes, que están buscando abrir oportunidades para avanzar en estudios superiores en Estados Unidos, siendo minoría, y la muestra de disciplinas que estaban representadas ahí, había mucho de química, mucho de ciencias sociales, por supuesto, mucho de asuntos jurídicos y protección legal y debido proceso y todo esto, algo de ciencias de la vida y prácticamente nada de STEM, de ingeniería, físico-matemáticas y cosas así. Y además, eso por un lado, digamos, en distribución de disciplinas, pero por otro lado eran esfuerzos mucho más individuales y locales que con representatividad institucional binacional. Eso estaba prácticamente ausente, ¿no? Entonces sí fue una experiencia para abrir los ojos, porque nos dimos cuenta que había una serie de oportunidades que se podían aprovechar. No conseguimos el dinero que queríamos, pero bueno. Pero oportunidades de colaboración ortogonales, si quieres, a este esquema que acabas de describir tú, de voy a estudiar y regreso y aprovecho las capacidades y demás, de gente que ya está ahí y de un sustrato de colaboración y de cultura común compartida que se puede aprovechar para esto. Y yo creo que eso es una de las oportunidades más grandes que hay ahorita para aprovechar algunos de estos asuntos, particularmente con los regresos que hay y el intercambio que se mencionaba al principio, ¿no? Entonces yo creo que eso este potencial refleja que la colaboración es una vía de dos sentidos, ¿no? Y no solo dos sentidos, sino varios niveles. Entonces creo que eso es algo que se debería de aprovechar. Y yo creo que una iniciativa institucional como esta, desde UC hacia México y con una participación importante de la Universidad Nacional, es un ingrediente que puede ayudar a fomentar y detonar nuevas vías para esas colaboraciones que ya hay, ¿no? Y nada más para terminar, quisiera hacer eco de una cosa que mencionó Julio al principio. De hecho, no es que nos hubiéramos puesto de acuerdo, pero creo que embona. O sea, la colaboración académica y la investigación científica y en ciencias sociales y en humanidades tiene la gran virtud de que es un proceso autocorrectivo. Si uno dice una tontería, pues rápidamente alguien va a tratar de ver si lo que dijiste era cierto o no. Y si aguantas 3 embestidas, pues es que tal vez tenías razón. Y si no, pues entonces te pones a buscar otra cosa. Y esto se aplica, generalmente lo pensamos como algo que aplica a la solución al problema que estamos tratando de resolver. Pero creo que también es muy importante saber que aplica a la definición de los problemas que queremos resolver. Eso también es un proceso autocorrectivo. Si nosotros siendo universidades importantes en México y en Estados Unidos, en particular en California, queremos resolver problemas importantes, económicos, culturales, demográficos, de salud, entre los dos países, pues que las autoridades de las instituciones que lo llevan a cabo lo fomenten, va a llevar de manera natural a un proceso autocorrectivo que busque estas soluciones, ¿no? Y creo que eso es también un ejemplo que se puede dar, ¿no? De una situación en donde una comunidad
de manera autocrítica y con una cierta autoridad moral puede decir, estas son las cosas a que nos deberíamos estar dedicando porque pensamos que son importantes. Y creo que eso también es un ejemplo importante en el contexto actual. Bueno, yo quería decir algo más como estudiosa de los procesos de migración y educación conjuntos y lo que hemos aprendido de la experiencia de los procesos de integración de los retornados a los contextos escolares, ¿no? Creo que ahí cuando hablamos de la población que compartimos y de una población que hay que aprovechar es justamente los jóvenes de los que están hablando, ¿no? De alguna manera los dreamers y también los que se van, estudian allá y regresan para acá. En demografía a veces decimos que le prestamos el bono demográfico a Estados Unidos, entonces es una forma de recuperar una parte de ese bono demográfico. Pero quiero también ser crítica y decir que hay un gran reto desde el contexto mexicano, por varias razones. Una, el sistema educativo mexicano es muy inflexible, entonces no está necesariamente preparado para recibir a los estudiantes de fuera. Y voy a dar el ejemplo de que el tema de los menores en primaria y secundaria lo detectamos en 2011 y nos llevó 5 o 6 años quitar el requisito de la apostilla en el acta de nacimiento. Digo, qué bueno, pero lo podíamos haber hecho más rápido. Y yo creo que hay iniciativas y liderazgos como la que toma la UNAM y el programa de Anuyes con Puentes. Es muy importante porque le mete celeridad en un espacio donde las instituciones de educación superior pueden tener mayor autonomía de acción. Pero el otro tema que a mí me preocupa tiene que ver con el proceso de integración misma en el contexto escolar. Decimos mucho, o yo digo mucho, que tenemos que ser muy congruentes entre nuestro discurso de migración hacia afuera y el discurso de migración en México. Y lo que hemos encontrado son muchos casos de discriminación a los mexicanos que vienen de Estados Unidos, a la inserción en los contextos escolares. Y creo que ahí también hay un trabajo de sensibilización, de trabajo en las escuelas, de trabajo con los profesores, con los compañeros y en general a nivel social. Entonces, yo estoy muy optimista porque creo que es una muy buena iniciativa, pero creo que también tenemos que empujar más y adelantarnos a estos posibles problemas adversos a la llegada a los contextos de universidades a los que puedan estar insertándose quienes decidan regresar o se vean forzados a regresar. Bueno, invito a miembros del público, ahí atrás, Andrea, si podemos, no, Valdemar tiene, mientras que llega el micrófono, tengo que decir que hay mucho triste ahorita en Estados Unidos, pero una de las cosas que más me ha tocado son los alumnos que tengo en Berkeley, DACA, Dreamers, mexicanos, que por primera vez desde que salieron a los 2 años, tenían intención de regresar a México como parte de su educación en la Universidad de California y que ya no pueden. Porque lo irónico es que no pueden ir a México ya con la situación actual en Estados Unidos. Qué tan triste, es increíble. Andrea, por favor. Yo brevemente quería hacer una pregunta, fundamentalmente tanto a Eduardo como al doctor Frank, sobre el tema de seguros y portabilidad, que es, estamos hablando de la situación de México y Estados Unidos y de mexicanos en Estados Unidos y en México, pero está el tema de los centroamericanos, especialmente algunos países muy pobres, que sí se está quedando fuera. De hecho, tenemos en este momento en los servicios médicos recibiendo, por ejemplo, personas en crisis humanitaria, básicamente de centroamericanos, por los temas de violencia en la frontera, etcétera. O sea, es decir, infiernos absolutos en esta migración, con una decisión de Seguro Popular de limitar a 90 días los servicios médicos, incluidos servicios de antirretrovirales en embarazadas, tuberculosis, vacunación, por ejemplo. Entonces, esta suspensión de servicios médicos a partir de los 90 días en una población móvil que está entre México y Estados Unidos, creo que es un elemento que también va a afectar muchísimo los temas de salud, especialmente en lo que tiene que ver con la parte sanitaria básica, tuberculosis, influenza, etcétera. Entonces, yo quisiera escuchar su opinión, aparte de que sean efectivamente totalmente compartimentalizados los servicios, de cuál debería de ser nuestra reacción en ambos países respecto de esta migración centroamericana y de esta crisis humanitaria pues que está subiendo de Centroamérica a Estados Unidos. Bueno, 2 comentarios. En primer lugar, es decir, México
debe, como lo plantea en las políticas públicas, pero debe en los hechos tener una total congruencia. Si defendemos los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tenemos que ser igualmente activos y apasionados sobre la defensa de los derechos de los migrantes de Centroamérica que vienen a México. De hecho, una parte importante de la cooperación entre México y Estados Unidos se refiere a la migración centroamericana. Nuevamente, si se pone en riesgo la cooperación en estos temas más amplios que van más allá del comercio, podemos tener ahí repercusiones muy negativas en otro lado. Yo como sí suscribo el valor fundamental de que el acceso a servicios de salud es un derecho humano. Los derechos humanos no están mediatizados por otra consideración. No tiene nada que ver tu nacionalidad, tu estatus legal, tu religión, tu nada. Es un derecho inherente a tu condición de humano. Creo que debemos, a cualquier persona que esté en el territorio de cualquier país, tiene el derecho de acceso a servicios de salud. Yo he estado ya un poco desconectado, no conocí esta regla de los 90 días, creo que hay que combatirla. Son reglas burocráticas, a veces impuestas por las restricciones presupuestales, pero en todo caso hay que hacer un planteamiento ante el Congreso, ante la Cámara de Diputados que asignan los presupuestos, de ver las implicaciones sobre todo, además de la violación de los derechos, el efecto totalmente contraproducente de tener gente en territorio nacional al cual se le suspende el tratamiento de alguna enfermedad infecciosa, donde pone en riesgo a todos los demás, incluyendo a los ciudadanos mexicanos. Los mismos argumentos que hacemos para abogar por los derechos de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Entonces, sí qué bueno el comentario. No hay que olvidarnos que hay esa otra migración, donde México es un país receptor de migrantes, y estoy seguro que Silvia es un aspecto de su trabajo. Lo último que diría es, en el tema de migración y salud que tú mencionaste, es un tema complejo, y uno de los temas más complejos es la prestación de servicio a poblaciones móviles, migrantes, jornaleros, agrícolas. Todo el paradigma de planeación de servicios de salud presupone servicios estacionarios, servicios fijos, con población que acude y se mueve para recibir servicios de salud en un establecimiento que es un edificio. Cuando tú tienes una población que se está moviendo, tú tienes que empatar eso con la naturaleza de los servicios y tienes que lograr un aspecto de coordinación crítico, sobre todo, por ejemplo, con poblaciones como los jornaleros agrícolas, que tienen patrones migratorios o de movilidad bien conocidos, y donde un buen sistema de salud se adapta a esos esquemas. Entonces, siempre la atención de salud de poblaciones en movimiento ha tenido ese reto de que no se ajusta a la forma, al paradigma dominante de organización de la oferta de servicios médicos. La tecnología ahí sí puede ser algo muy útil, la telemedicina, pero tenemos que cambiar el modelo y diseñar fórmulas, ya sea de coordinación, que permitan eso. En la época que a mí me tocó estar en la Secretaría, logramos programas muy interesantes de tratamiento de enfermedades infecciosas como tuberculosis, como una tarjeta binacional de tuberculosis que permitía esa coordinación, porque los pacientes tuberculosos, con la movilidad que tú has descrito, se mueven de un lugar a otro, y había una coordinación efectiva de los prestadores. Creo que tenemos que ser un poco más flexibles para atender las necesidades de poblaciones en movimiento. Las últimas palabras. Bueno, no quedó mucho que decir, nada más. Es un tema de relegado que, como todo, vemos mucho hacia la frontera norte, poco hacia la frontera sur. Como dice Julio, se repiten los mismos problemas, lo mismo que estamos hablando de médicos mexicanos que están en Estados Unidos. México está lleno de médicos centroamericanos y sudamericanos que tienen la misma elementos de integración. Creo que es bien importante separar este tema de salud con externalidades en México, la parte infecciosa, donde a los que más les conviene atenderlos es a nosotros mismos por el tema de vigilancia y control epidemiológico, pero además lo que nos ha faltado es hacer estos acuerdos en espejo que queremos hacia el norte, también con las instituciones de seguridad social y las secretarías de salud de los países centroamericanos y los que más exportan o los que más egresan
poblaciones hacia México. Entonces, aquí está Hilda Dávila, que ha trabajado este tema muchísimos años. La Secretaría de Salud ha hecho un gran trabajo en esto, no sin que eso quiera decir que todavía la agenda tiene muchos temas por abordar y por mejorar. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecer al panel. Primero, muchísimas gracias. Segundo, quiero agradecer a Albert Brown, que estaba ahí sentado y seguramente tuvo que salir, que es el dueño, en comillas, de esta casa magnífica aquí, es el director de la Casa de California. Y quiero agradecer a todo el equipo que hicieron el trabajo para montar este evento, quienes están muchos atrás, algunos no podían venir porque son DACAs. Y ahorita me da mucho gusto poder invitar a mi jefa, la presidenta de la Universidad de California, y al jefe de William, el señor rector Graue de la UNAM, solamente diciendo que realmente muy agradecido, porque es gracias a la visión que ellos han tenido y el apoyo que nos han dado de los dos lados que tenemos esta iniciativa de UC México, y que la verdad no pensábamos que iba a pasar lo que pasó en noviembre, pero gracias a que esta iniciativa ya existía, nos da una plataforma para seguir no solamente con estos eventos, pero con más actividades innovadoras. Entonces, por favor, muchísimas gracias.